Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de todos los martes, a nuestro encuentro con la Sagrada Escritura, la Biblia. En esta ocasión seguimos viendo el Evangelio según San Lucas y hoy día entramos al capítulo 5, en donde veremos, de alguna forma decirlo, cómo se hace visible la misericordia de Dios. Como dijo el Papa Francisco, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y hoy día, pues, vamos a conocer un poquito más, vamos a ver cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, cómo sana un leproso, el paralítico, que ya hemos visto hace poco también en el Evangelio de Marcos también, ¿no? Pero también si tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre el capítulo anterior que vimos, el capítulo 4, creo que podría haber un pequeño espacio de diálogo para que Manuel Pablo pueda aclarar esas dudas que pueda tener alguno de ustedes. Pero antes vamos a ponernos en la presencia del Señor, del Espíritu Santo, para que nos disponga todo nuestro ser a su palabra bendita, donde la vamos a escudriñar, a meditar, y vamos a hacer esa tierra donde va a caer esa semilla, ¿no? Para que podamos rendir frutos, hacer los frutos. Y justo hoy día me quedó una frase que escuché a un sacerdote, que hay mucha responsabilidad de cada uno de nosotros en lo que es la salvación, en compartir todo lo que aprendemos para que muchos puedan conocer al Señor también, en la historia de la salvación. Pero bueno, vamos a hacer la oración que siempre hacemos y para eso, como siempre les digo, a un voluntario que quiera hacerla, y los demás seguimos en casa con el micrófono apagado. ¿Alguien desea leerla? Ah, Yo, Cristina. Muy bien, Cristina, bienvenida nuevamente. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. El Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, Manuel Pablo, empezamos. Gracias, Katia, y buenas noches con todos, hermanos, hermanas. Buenas noches, Pablo. Buenas Como nos noches, dijo hermano. Katia, vamos a continuar con nuestro estudio de alguien para mí personalmente muy querido, Lucas. Ya estamos conociéndolo. Recién hemos visto 4 primeros capítulos de su Evangelio. Y para mí es especialmente querido, quizá con una doble razón. Uno, porque es un evangelista inspirado, maravilloso, pero además, porque de los 4 evangelistas ha sido el menos valorado históricamente, ¿no? Mateo, el evangelio de la iglesia, ni qué dudarlo. Juan, el evangelio espiritual. Marcos, por ser el primero. Y se quedó el del medio, ¿no? Como cuando uno es uno de los 4 hermanos, como me tocó a mí. A mí me tocó ser el tercero de los hermanos, entonces el mayor por ser el mayor, el menor por ser el menor, y la segunda por ser mujer, y yo era el tercero, piña, ¿no? Entonces ya no te toca, pues. Quizá por eso me identifico con Lucas, ¿no? Pero les digo, además de esa razón, pero es que es hermosísimo evangelio y creo que lo estamos disfrutando. Ya les decía desde el prólogo. A ver, vamos recordando rápidamente y un poco en la línea de lo que Katia nos invita, qué dudas han quedado, qué quisieran comentar. Pero no me canso de decir, a ver, tenemos que tener clarito, hermanas, hermanos, tenemos que tener clarito nuestro querido Lucas, en qué se inspira para escribir este evangelio, si sabemos que no es un apóstol. ¿Qué significa esto? Lucas no caminó al lado de Jesús y sin embargo
escribe tremendo evangelio. ¿En qué se inspira Lucas? A ver, vamos así de a poquitos, cada uno va aportando. Y sobre todo, ¿por qué? Porque por un lado nos hace recordar a todos y por otro lado porque hay varias hermanas y hermanos nuevos que se están incorporando. Entonces los ponemos rápidamente en autos. Ok, entonces, a ver, ¿quién nos dice así en poquísimas palabras? De repente uno una cosa, otro otra. Carmen Aponte, bienvenida. Adelante. Ya. Lucas se inspira, tiene mucha influencia de Mateo, según es lo que recuerdo, mucha influencia de Mateo, y se inspira sobre todo porque conoció a San Pablo. Ya, bien, Carmen, gracias. A ver, vamos rapidito. Bien, Carmen. Carmen nos ha acercado al tema. Carmen nos habla de que hay una gran influencia de Mateo sobre Lucas y Pablo, a quien Lucas acompaña. A ver, ¿quién más? Vamos, la idea es precisar, redondear, así bien firme. La Virgen María también fue su primera fuente, se podría decir, de Ya, información, Karim, ¿no? la Virgen María le cuenta a Lucas cosas que parece que Lucas le saca con cucharita porque no se las había contado a nadie, ¿no? Efectivamente. ¿Quién más? A ver, así, puntual. Se dedicó a ordenar todo para poder escribirlo, ¿no? Pero ¿cuál es ese todo, O Carmela? Pues, ¿cuál es ese todo? ¿En quién se basa? Ya o nos han sea, dicho, en la nos vida han hablado de Mateo, de Pablo, de María. caminaba más con Pablo. No, por eso, pero ¿quién más? Hay más. Mm. Sí, diferente. Carmen, Libre. Carmen. ¿Perdón? Sí, Lucas es el que investiga más sobre la vida de Jesús. Es propia investigación de él. Sí, pues, pero ¿sobre quién, pues? ¿Qué Sobre cosa Jesús. investiga? ¿Qué cosa lee? ¿En quién se basa? La pregunta es en quién, para tener clarito la influencia que recibe Lucas. ¿De quién recibe la influencia Lucas? Ya me dijeron, De Mateo, Mateo. Pablo, la Virgen María. ¿Quién más? Mm. Faltan dos fuentes principales. No una, dos faltan. La fuente Q. Perfecto, la fuente que se conoce, la letra Q, les decía el otro día, viene del término alemán Quelle. Y Quelle significa fuente. Entonces, fuente Q, la fuente. Pero el nombre sería en castellano la fuente de dichos. Fuente de dichos de Jesús. Es un documento que parece, todo hace indicar que existió, pero se ha perdido. ¿Y por qué se habría perdido, hermanos? Porque al tomarse como base para Lucas y Mateo, dejó de ser interesante para ser transcrito. Recordemos que en esa época no había disco duro y guardabas en tu computador, en la nube, nada de eso. Era todo manuscritos que con el poco tiempo se echaban a perder y entonces tenías que ir copiándolo y copiándolo para mantenerlo vivo. Pareciera ser, según todas las investigaciones, que la fuente Q, que en su momento existió y que sirvió de base para Lucas y para Mateo, luego perdió interés porque ya lo tenían Lucas y Mateo y simplemente dejó de copiarse y por ahí se perdió. Pero efectivamente, gracias Tita, tenemos esa fuente. Es una fuente común a Lucas y a Mateo y que explica por qué Mateo y Lucas se parecen tanto. Y luego hay otra fuente común a Lucas y Mateo, que es el propio Marcos, que escribió primero. Entonces, ven, a la pregunta sencilla resumimos. ¿Quién influyó en Lucas para escribir un evangelio tan maravilloso si él directamente no conoció a Jesús? Él no anduvo con Jesús, él no fue discípulo de Jesús. A quien conoce Lucas primero y de verdad que conociéndolo se acerca tanto a nuestro Señor, se compenetra tanto y se vuelve un gran seguidor de Jesús. ¿Pero por quién? Por Pablo. Porque ya Pablo de Tarso había sido tremendo predicador, tremendo testigo de Jesús, y Pablo tiene como principal asistente
a Lucas. Entonces, luego de la muerte de Pablo, que ocurre más o menos por el año 63, 64, más o menos en esa época, Lucas empieza a poner todo en orden. Hasta ahí, miren, las predicaciones de Pablo que eran maravillosas seguramente, y Lucas a su lado, conversando además como confidente, y Lucas era médico. Pero a raíz de la muerte en el martirio de Pablo, Lucas empieza a poner en orden todo y tiene como un apoyo adicional a todo lo que había recibido de Pablo, al Evangelio según Marcos, que ya existía. Comparte junto con Mateo esta fuente de dichos, Q, como nos dijo Tita. Como nos dijo otra hermana también, Lucas hace un esfuerzo propio de investigar y entrevistar a mucha gente que había conocido directamente al Señor. Y una de sus principales entrevistadas es la Virgen María, nada menos. Y tanto así lo podemos afirmar, como hemos visto en dos momentos del primer y segundo capítulo, que María, escribe Lucas, y María guardaba esto en su corazón. Dos veces lo dice, y María guardaba esto en su corazón. ¿Y cómo puede alguien saber lo que guarda otro en su corazón si no es porque se lo comentó? ¿No? Entonces tenemos en Lucas la influencia de 1, Marcos; 2, la fuente de dichos que comparte con Mateo; 3, la formación y las prédicas del propio Pablo, el apóstol Pablo; y 4, las entrevistas que Lucas hace con tanto esmero y con tanta prolijidad, y entre ellas, fundamental, a la propia Virgen María. Miren, ya de ahí nomás es para quedarse enamorada de Lucas, ¿no? Caramba, ese evangelio quiero leerlo. Y empezamos leyéndolo desde ese capítulo 1 maravilloso, en que nos cuenta cosas que en los otros 3 no aparecen, y mucho menos con ese nivel de detalle, ¿no? La anunciación. Primero el tema de Juan el Bautista, cómo es concebido y cómo nace, pero luego la anunciación a la propia Virgen María, el ángel Gabriel que la visita, ¿no? Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Lo que rezamos en el Ave María, hemos visto cómo se compone entre las palabras del ángel y las palabras de su prima Isabel, ¿no? El nacimiento de Jesús y la infancia paralela de Jesús con Juan el Bautista, que eran primos, pero que luego no muy cercanos, porque, bueno, cercanos de sangre, pero Juan el Bautista de niño, Juan se queda viviendo en la zona sur de la tierra de Israel, y Jesús se va con sus padres al norte, a Galilea. Entonces, que se frecuentaran, y luego tenemos una larga etapa de la juventud de Jesús en sus años perdidos, en que no sabemos a ciencia cierta dónde estuvo, y luego Jesús se encuentra con Juan en el bautizo en el río Jordán, y se dicen primo, si no es prácticamente no se han criado juntos. La distancia entre el pueblo donde vivía Juan y el pueblo donde vivía Jesús era de 5 días de camino, ¿no? De Galilea hasta un pueblo cercano a Belén, entonces nada cerca. Pero bueno, ese es nuestro querido Lucas. Y les digo, vale recordarlo, ¿no? Vale recordarlo porque es desde ahí nomás ya maravilloso. La manera en que él nos cuenta el tema de la anunciación, la manera en que él escribe el Magnificat, esa oración que tenemos de la Virgen María al Señor. Maravillosa oración, el Magnificat. Y el Benedictus, que es la oración que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también dirige al Señor. Eso está en Lucas y en ninguno de los otros 3 evangelios. Y luego hemos ido avanzando en el capítulo 2, 3, 4, con una serie de detalles muy hermosos, pero les digo siempre, yo cargoso, pero para que no se nos escape, no nos desubiquemos, ¿no? El evangelio tiene cosas comunes a Mateo, y juntos tienen cosas comunes a Marcos, pero luego tiene cosas propias. Y no tenemos que esperar, ya vimos varias propias. Repito, la anunciación es solo en Lucas. El Magnificat es solo en Lucas, por lo pronto. Y esos 2 momentos que solo Lucas dice, y María guardaba estas cosas en su corazón.
Yo les digo, pónganse una buena lupa frente a los ojos y lean Marcos, Mateo, Juan, y no van a encontrar absolutamente ni pista de esto, ¿no? Bueno, pero a ver, Katia ofreció, a ver, alguna inquietud de ustedes en lo trabajado hasta ahorita, hasta el capítulo 4, y empezamos el 5 inmediatamente. ¿Alguna pregunta o duda que tengan de la clase pasada, la anterior? Aprovechemos. O si gustan también lo pueden escribir en el chat y lo puedo leer. No hay problema. Creo que quedó claro. Tengo una pregunta. Cari, adelante. ¿Se podría decir que intelectualmente Lucas era el más preparado, capacitado de los 4 evangelistas? Definitivamente sí, Karin. Definitivamente sí. Miren, de los 4, el único que tenía una profesión, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de una época tan pasada, pero se nos dice siempre, Lucas era médico. Claro, no vas a ponerlo como un médico de nuestro tiempo, ¿no? Lucas era médico de aquella época y ¿cuánto podías tener de científico este médico? Era medio chamán, medio brujo, que no es el caso de Lucas, digo, pero en general, ¿no? ¿Qué conocimiento del organismo humano? Pero igual, le da una prestancia y le da una formación mucho más esmerada. Y por otro lado, Lucas tiene como lengua materna, todo parece indicarlo, Lucas tiene como lengua materna el griego. Entonces, de los 4 evangelistas es el que mejor escribe en griego, que es el idioma en el que se escriben los evangelios, ¿no? Entonces, Marcos es el que más dificultad tiene. Entonces, su griego es más limitado. Luego Mateo se desenvuelve mejor, luego Juan mucho mejor, pero Lucas es impecable, ¿no? Nosotros no lo notamos, como ya hemos comentado, porque nosotros leemos traducciones al castellano. Entonces tú lees en castellano a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Juan, y no notas diferencia. De repente sí un lenguaje un poquito más rico, algunas figuras literarias, pero no se nota mucho. Pero el que lo lee en el original griego, comentan todos, salta a la vista claramente, desde un griego muy básico hasta un griego muy pulido, que es el de Lucas, ¿no? Entonces, afirmativa la respuesta a la inquietud de Karim. Es el más preparado de los 4, sí. No el más espiritual. En ese sentido, vamos a ver después de terminar Lucas, vamos a ver a Juan, y ese hermanito es un volador, pero extraordinario, ¿no? Ahora, Lucas sí tiene una característica propia, que la vamos a ir notando, pero no es gratis, no es gratuito. A Lucas lo conocemos como el Evangelio del amor, el Evangelio de la misericordia. Y les digo, ahorita no quiero adelantar, pero lo vamos a ir viendo claramente en el avance de los capítulos. Es maravilloso y lo vamos a resaltar con 5 colores, ¿no? Miren estas bellezas que nos presenta Lucas. En particular, con capítulo 10 y el capítulo 15, ¿no? La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo. En su momento lo vamos a ver con toda la calma, pero es maravilloso. Y son 2 cosas, 2 aportes solo de Lucas. No están ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. El hijo pródigo y el buen samaritano. Pero en fin, no adelantemos, ¿no? A ver, otra inquietud. No veo manitos. Si me levantan la mano en el chat, lo puedo ver, pero... A ver, si no, Katia, avanzamos y ya van saliendo, ¿no? A ver. Una inquietud, Manuel Pablo. Diana, sí, adelante. Además de que sea Lucas preparado, él también es el que es más prolífico, porque si el Evangelio de Lucas estaba seguido por Hechos de los Apóstoles, Bueno, en tienes cantidad razón. de hojas hechas, sería el que más, incluso más que Pablo. Más que Mateo. Sí, definitivamente buen punto, ¿no? Buen punto, Diana. Mira, yo lo había olvidado de recordar porque lo habíamos dicho en algún momento, pero como nos hace acordar Diana,
Cuando Lucas escribe una obra mucho más grande que no solamente es lo que conocemos como Evangelio según Lucas. Él continúa en una, entre comillas, segunda parte, que para él es una sola unidad. ¿Y cuál es esa segunda parte? Es Hechos de los Apóstoles. O sea, nuestro querido Lucas escribe una obra bastante larga, como dice Diana, prolífica, larga y sustanciosa, que luego nuestra iglesia, desde el comienzo, separa en dos. Y dice, esta primera parte, olvídense, se llama Evangelio según Lucas. Esta segunda no es segunda parte, se llama Hechos de los Apóstoles. Pero es el mismo autor. Buena observación, Diana, muchas gracias. Para que todos estemos lo más claro posible, ¿no? Ahora, Hechos de los Apóstoles lo vamos a ver después. Y vamos a conocerlo y disfrutarlo en su verdadera valía. Porque de lo que habla, en resumen, así en pocas palabras, ¿de qué trata el libro de Hechos de los Apóstoles? Trata de las primeras comunidades cristianas. O sea, una vez que Jesús sufre su pasión, resucita y asciende al cielo y empieza la iglesia, el libro de Hechos de los Apóstoles cubre esa primera etapa de la iglesia primitiva, la iglesia en sus primeros momentos fundacionales, ¿no? ¿Y a quién se dedica con especialísima atención? A dos personajes, porque tampoco es que el nombre podría llevar a error. Hechos de los Apóstoles, que eran 12, pero realmente cuando leemos el libro vemos que mitad del libro se dedica a Pedro y la otra mitad a Pablo, que incluso en términos más estrictos no era uno de los 12, él es el número 13 si quieres, porque él se suma, aunque él mismo dice invitado por Jesús, pero se suma después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque Pablo recién tiene el primer contacto con Jesús cuando Jesús se le presenta resucitado, ¿no? Jesús resucitado es el encuentro que tiene Pablo. Pero en fin, eso lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Pero bien anotado por Diana, gracias. Bueno, entonces, capítulo 5 del Evangelio según Lucas. Tenemos 5 perícopas. ¿Serás pescador de hombres? Señor, si quieres, puedes purificarme. ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Por qué se juntan a comer y beber con pecadores? Los discípulos de Juan ayunan, tus discípulos comen y beben. 5 perícopas en las que hemos agrupado los diferentes versículos que forman el capítulo 5. Como les dije, y lo digo nada más para, por favor, los hermanos nuevos, pero estos subtítulos que están en azulito en la pantalla, le llamamos perícopa. ¿Qué cosa es una perícopa? Es un conjunto de versículos que forman una unidad de lectura. Esto no está así en el texto original de la Biblia, son añadidos que con el tiempo se han ido haciendo. Y si ustedes tienen una Biblia, que fácilmente podría ser que cuando ven las subdivisiones del capítulo, tienen diferentes nombres, títulos. No se sorprendan, porque esas son introducciones posteriores. Y yo les estoy presentando esa división que personalmente me parece mucho más didáctica, que nos lleva mucho más de la mano, pero no cambia nada. Los versículos, el contenido es el mismo en todas las Biblias. A ver, entonces, ¿quién se ofrece a leer la primera perícopa? Serás pescador de hombres. ¿Puedo? Adelante, Marisol. Serás pescador de hombres. Lucas 5, 1, 16. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces
que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Muchas gracias, Marisol. Con Se todo me está gusto. cortando. A ver, ¿qué comentario quisieran hacer, hermanos, a un alcance? Acá estamos leyendo de lo que podríamos llamar también la pesca milagrosa, ¿no? En algunas Biblias le ponen ese subtítulo. Le digo, no cambia nada, el texto es exactamente el mismo, a veces las palabras cambian un poquitín. A mí me encanta esa traducción, como les he contado siempre, es la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Me encanta porque el castellano que usa, me parece a mí, es el más amigable para nuestra forma de hablar en América Latina. En otras Biblias es muy española la cosa y un poco como que se entiende perfectamente, ¿no? Pero no es... Y ahí me da un poco de gracia cuando algún sacerdote incluso dice, vamos a leer la palabra de Jesús y vosotros sois los demás. Entonces digo, ¿y que Jesús hablaba como español? No hablaba castellano. ¿No? El castellano, saben ustedes, ¿no? En la época de Jesús no existía el idioma. La lengua castellana, nuestra lengua, es producto de un desarrollo del siglo X, después de Cristo. O sea, casi 1000 años después de Cristo, recién, como que entre comillas, se inventa el idioma, ¿no? En tiempo de Jesús no existía. Menos iba a hablar que vosotros sois. No. Pero acá el castellano que usan me parece bien bonito. Pero bueno, entonces, a esta pesca milagrosa, ¿algún comentario? Adelante, Tita. Activa tu micro, por favor. Tita. Buenas noches. Manolo, en este evangelio se nota mucho detalle que no se nota o que no es visible dentro de los evangelios anteriores, como los de Marco y de Mateo, ¿no? Porque en ellos pasa Jesús, los ve en la barca y los llama, tanto a Simón y a su hermano como a los hijos de Zebedeo. Pero en Lucas es cuando entra en todo este detalle, ¿no? De que se acerca, sube a la barca, les dice que hay que tirar las redes y todo este asombro que tienen estos pescadores que han trabajado toda la noche y no han pescado nada y llega Jesús y les dice, tírenlo hacia tal lugar y todo estallaba en peces, ¿no? Entonces es en esta lectura que Lucas también entra en un detalle muy bonito, muy delicado por parte de él, ¿no? Que enseña cómo fue el primer contacto que tuvo con sus primeros discípulos. Bien, Tita, gracias. Miren, de todas maneras, como les puse yo de pista, serás pescador de hombres, dice Lucas 5 del 1 al 11, pero eso es en Marcos y en Mateo. Lo que pasa es que no es en el mismo orden. Pero si ustedes ven en sus Biblias, van a referirlos directamente. Van a decir, este capítulo 5 de Lucas, esta perícopa está en Marcos tal sitio, en Mateo en tal. Pero está en diferente orden nada más. Pero claro, lo que dice Tita es cierto. Cuando en el relato de Mateo, por ejemplo, Jesús llama primero a los discípulos, después va a pasar esto. El orden cambia. Bien observado. Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias.
Estaba leyendo y efectivamente el evangelista Lucas es muy detallista, se fija en cada detalle, subió a las barcas, limpia las redes, va describiendo paso a paso cada acto que van realizando. Pero hay una palabra, una frase que se ha usado muchísimo, se sigue usando, eh, navega mar adentro, duc in altum. Es más, se usó también para un congreso que hubo aquí en Chiclayo y se nos pedía navegar mar adentro. Pero siempre me quedó ese vacío o qué realmente es navega mar adentro. Mira, qué Se lindo, supone, sí, qué por lindo punto, favor. Cuchi. Sí, qué lindo punto. A ver si alguien se anima. Lindo punto que menciona Cuchi, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar estas palabras cuando Jesús le dice a Simón Pedro, ¿no? Navega mar adentro y echa las redes. Creo que las palabras nos inducen a una reflexión, ¿no? Navega mar adentro y echa las redes. ¿Quién se anima a hacer un alcance? No tiene que ser, mira, no es de algo que va a decir el Papa en el Vaticano, no. ¿Qué nos dice a nosotros, no? ¿A qué reflexión nos lleva? Sí. Es como una primera invitación a la conversión. Escoge a nuevas personas y las invita a seguirlo, ¿no? Claro, claro. Luisa, activa tu micro, por favor. Manuel, no sé, a mí me suena como remar mar adentro, es como remar contra la corriente, porque hacia afuera el mar nos saca, pero mar adentro es ir contra la corriente. Y muchas veces los católicos nos toca luchar así contra la corriente porque nos dicen que no es así, pero el Señor nos dice, remar mar adentro. Y es un lema también creo de la iglesia, el remar mar adentro. Para mí esa es la idea. Claro, y bien lo dices, Luisa, ¿no? Es ir contracorriente, porque la tendencia natural es que el mar te bota a la orilla. Entonces tú estás yendo contra la corriente. Es un esfuerzo consciente, es un esfuerzo, no es simplemente déjate llevar como un barquito de papel a donde te lleve el viento, no, tú haces un esfuerzo y te diriges mar adentro, donde además hay más profundidad y donde puedes echar las redes y no se van a atracar en la orilla, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo con las dos hermanas que han intervenido. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, también es un esfuerzo evangelizador que nos llama a no dirigirnos a nuestra zona de confort, que es a lo cercano, sino ir más allá a aquellos que no, quizás no están necesariamente de acuerdo con nosotros o que no han escuchado el Evangelio explicado de una manera coherente, ¿no? Pero eso sí, recuerdo que a un sacerdote hace mucho tiempo he escuchado decir, nos dice que vayamos más, que los católicos vayan mar adentro. Y dicen, pero van mar adentro mal preparados y los evangélicos le dan una paliza. Entonces, el católico tiene que estar bien preparado, porque si vamos a tratar de discutir con una persona que sabe más que nosotros, siendo la Biblia un libro católico, pues estamos mal. Por eso es importantísimo estar bien preparados para cuando se nos presente dificultades, sea de protestantes o de otras religiones o de ateos, saber responder adecuadamente a sus dudas para así poder evangelizar efectivamente, ¿no? Claro, excelente reflexión, Augusto. Me ha encantado, ¿no? O sea, si tú te vas a adentrar en el mar, oye, tienes que saber remar, tienes que saber manejar tu barco. Mira, nos pasa como niños, ¿no? Imagínense nuestros niños. Nuestros niños se meten al mar en un botecito de esos inflables y mientras que están al lado de la orilla no pasa nada, ¿no? Nos reímos, pero si se van un poquito más adentro, los niños o la persona que está ahí tiene que saber manejar el bote. Entonces, lo que dice Augusto es perfecto, ¿no? Nos metemos mar adentro, prepárate, no improvises. Pero si ya has preparado, mira tu pesca, es mucho más
mucho más eficaz, ¿no? Sí, excelente. Marisol, activa tu micro, por favor. Bueno, aunque pienso que ya los hermanos han hablado mejor, pero pienso que cuando lo invita a navegar mar adentro es como hacerle entender que hay que trabajar en medio de las dificultades y que Claro, esto implica mucho esfuerzo y certeza. Es claro. decir, que nada fácil se logran las cosas en Francalí. Claro, excelente Marisol, excelente, muchas gracias también. Miren cómo, qué lindo, me confirman una vez más, como siempre les repito, ¿no? Cuando ustedes intervienen, cómo enriquecen el punto, ¿no? Cómo aprendemos todos de todos. Excelente. A ver, y avanzamos. Tenemos al final de la perícopa que leímos, no temas, le dice Jesús a Simón Pedro, a Pedro, en quien él va a confiar la iglesia. No temas, le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Qué linda figura. La siguiente perícopa. Señor, si quieres, puedes purificarme. Esto también está en Marcos y también está en Mateo. ¿Quién puede leer? ¿Alguien desea leer? Señor, si quieres, puedes purificarme. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Muchas gracias, Tita. Miren qué lindo lo que ha leído nuestra hermana, ¿no? Qué lindo. Se acerca a Jesús un hombre cubierto de lepra. La lepra, una enfermedad que hemos ido superando con los siglos, pero que era terrible, ¿no? Se iba cayendo la nariz de partecitas, las orejas, y era una cosa. Al leproso era un apestado, lo tenían que sacar de la ciudad y lo mandaban a vivir a una cueva, a un lugar. Tenían que andar con campanita para que alertaran cuando se acercaban. Era una enfermedad terrible. Y se presenta ante Jesús un hombre, un leproso. Al ver a Jesús, nos dice Lucas, se postró ante él y le rogó. Y miren ese diálogo corto, pero maravilloso. Dice: Señor, le dice el leproso, si quieres, puedes purificarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó al leproso, lo tocó y le dijo: quiero. Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús le dice: quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Maravillosa escena, ¿no? Maravilloso milagro. Ahora Jesús le ordena al leproso ya curado: oye, no se lo digas a nadie. ¿Y esto por qué? Ya lo hemos conversado antes, ¿no? ¿Quién nos hace acordar? ¿Por qué esa disposición de Jesús, que la repite cuando saca el demonio de alguien o cuando cura a otro, le devuelve la vista al ciego? ¿Por qué Jesús, preocupado, ordena: no se lo digas a nadie? Cosa que no cumple el que recibe el favor, pero Jesús lo pide, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos conversado? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de Jesús de decir no lo digas? Es que Jesús no quiere que los demás lo conozcan en su verdadera dimensión de esta manera.
Jesús no quiere ser apreciado en su verdadera magnitud como Mesías, Hijo de Dios y Dios encarnado. No quiere que se le conozca porque es milagrero. Se dan cuenta por dónde viene la mano, ¿no? O sea, si yo digo, oye, hay un milagrero, hay un curandero, hay uno que hace milagros, entonces yo me pego a él para que me haga el milagrito. Pero Jesús no quiere que ese sea el motivo. Él no quiere que ese sea el gancho, el atractivo. Él quiere que la gente se acerque por su palabra, por su mensaje, por su enseñanza, que sabemos, ya hemos adelantado y lo hemos visto en el Evangelio según Marcos y Mateo, es el amor, ¿no? Entonces Jesús viene a hablarnos del amor, a enseñarnos a vivir en amor, a explicarnos que tenemos que ser parte de la construcción del reino de Dios. Que ese sea el motivo por el cual la gente se acerque a mí, no porque hago milagros. No sé si les queda claro o si están de acuerdo, quizá alguien no esté de acuerdo, pero por lo menos para mí, cuando él dice, él le ordena que no se lo dijera a nadie, se lo dice a uno y a otro, y lo hemos ido viendo. Pero para mí el motivo es ese, ¿no? No es la forma en que Jesús quiere ser reconocido por los demás. Manuel Pablo, Sí. bien acá veo lo que veo cuando dice, mientras Jesús estaba en una ciudad, claro, y tú has explicado, el leproso, cuando era declarado impuro, tenía que vivir fuera, y su sufrimiento era tremendo, Horrible. porque estaba aislado, Sí. fuera. Entonces acá lo que yo supongo, acá escuchando esto, es claro, él ya había escuchado de Jesús, y su fe era grande, él buscaba una sanación, y yo me imagino que Jesús estaba, digamos, en las afueras de la ciudad. Y por eso cuando él le dice, Señor, si quieres, puedes purificarme, y Jesús extiende la mano y lo toca, lo que debe haber sentido, que alguien venga, si es alguien que está el leproso, el que está el apestado afuera, y le toca Sí. y le dice, quiero, queda purificado, lo que él debe haber sentido. Y yo lo relaciono ahora, si bien estábamos hablando de esa época, ahora cuántas personas pueden llamarse leprosos así que están, digamos, aislados, con tantos problemas que vemos ahora, por ejemplo, de estos problemas de depresión, de soledad, y que no tienen como, porque dices, ay, siempre es conflictivo, siempre con tantos problemas, y viene alguien que te escucha, alguien que te atiende, que te muestra el amor, ¿no? Y el cariño para poderte, ¿no? Que hace falta, creo yo, esto. Y por otra parte, donde dice, ve a presentarte al sacerdote, Jesús es obediente al mandato de la ley, porque le dice, anda a la autoridad para que él te diga. Excelente, Katia. Eso, lo primero, de acuerdo, total. Y en lo segundo, te me adelantaste, pero ya lo habíamos leído. Excelente, porque Jesús, cuando le dice, ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, es decir, Jesús en este momento es un judío con mayúsculas y subrayado. Miren, una vez más, que Jesús viene a formar una nueva religión. No, Jesús está actuando como el mejor de los judíos. Ve a presentarte al sacerdote y entrega tu por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. Y la ofrenda que ordenó Moisés no es una sola. No, depende del nivel de riqueza relativa de la persona que recibe el beneficio, ¿no? Entonces, si es una persona rica, la ofrenda es de un tamaño, un buey, un toro. Si es una persona de medianos recursos, es una oveja. Y si es una persona pobre, 2 tortolitas, ¿no? 2 palomitas. Pero siempre se mojaba uno con algo, ¿no? Se mojaba uno con algo de acuerdo al bolsillo que tenía. Pero eso está establecido en la ley de Moisés, como bien dice Katia, en la ley de Moisés. Y Jesús le dice, oye, quédate callado y ahora anda y ama a tu prójimo. No, anda y haz lo que Moisés ordenó, lo que está escrito en la ley, en los 613 preceptos judíos, de los cuales Jesús, ya habíamos leído en Mateo, Jesús dice, el que cambie una sola coma, un solo punto de esta ley será considerado el menor en el reino de los cielos. No te atrevas, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto en Mateo, ahora lo vemos en Lucas, cómo ve
y cumple la ley. Muy bien puesto, Claro, y Katia. esto también me hace recordar cuando se presenta, por ejemplo, la Virgen, por ejemplo, la Virgen Guadalupe, y le dice, anda al obispo Claro. para que le enseñe, ¿no? Se ve eso, lo que estamos viendo acá. Claro, y el otro día Katia me compartió lo confieso, ¿no? Una explicación del padre Ciro, que ahora es obispo en Juli, esta provincia, varias provincias del sur del Perú, en el departamento de Puno. Y el padre Ciro es un magnífico maestro. Bueno, y el padre Ciro decía eso, ¿no? Recordando el caso de la Virgen de Guadalupe, la Virgen le dice, anda y habla con el obispo. Pero ahora lo que vemos es que muchas, entre comillas, apariciones no van ante el obispo, van al internet de frente, ¿no? Y dicen, el Señor se me ha presentado, la Virgen se me ha presentado y dice tales cosas. Se ¿Cómo, tiene que... cómo cambiaron los tiempos, Pelona, ¿no? Porque realmente el camino que se nos enseña es, si tú tienes una revelación privada, personal, anda con tu obispo. No, no, es que ahora tengo el medio, es tan fácil conectarme al YouTube, grabo y lo subo al internet, me hago famoso, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión tremenda. Y le quitamos a la iglesia la posibilidad de actuar discrecionalmente y darnos el visto bueno, la luz verde, ¿no? En fin, pero bonito punto, lindo. Marisol estaba levantando la mano, discúlpame, creo que me demoré mucho. No, tranquila, gracias. Sí, quería referirme al segundo párrafo en cuanto a lo que nos explicó el profesor Manuel Pablo de por qué le ordenó que no se lo dijera. Pues es algo personal que quiero comentar y es que yo añoraba que se diera esto porque llevaba muchos días con esa inquietud. Pero ¿por qué será que Jesús siempre dice así? Y pues yo quería hacer la pregunta, pero por respeto a ustedes no quise porque como no estoy tan al día, no llegué muy tarde al grupo y luego no he podido tener tanta constancia y me gustan más escucharlos en vivo, entonces no lo quise hacer por no hacerlo retroceder, pero me pareció, pues ya conozco lo que él explicó y ya me queda claro. Claro, Y Marisol, con no, respecto... pero gracias por tu prudencia, pero bienvenido siempre cuando quieras participar, ¿ah? Gracias. Y con respecto al primer párrafo, pues yo quisiera decir algo sobre la forma como el hombre que tenía lepra le pide al Señor. Él debió tener una fe muy grande desde que lo conoció y trayéndolo a hoy por hoy a veces muchas personas oramos casi como diciéndole a Dios cómo hacer las cosas o como en forma de imposición y desesperación, pero Él tan bello le dice que si quieres puedes purificarme, ¿no? Sí, Entonces, porque Él sabe que Él es el Todopoderoso y así es como hay que decirle, si tú quieres. Y claro. entonces ahí se hace la voluntad de Él. O sea, claro, Marisol, qué lindo porque con qué humildad, ¿no? O sea, yo le Sí, pido al Señor, bello. vamos a ver en otros casos, porque tampoco, ¿no? Hay casos en que, Señor, cúrame, le grita otro, ¿no? Pero en este caso la humildad del leproso, Señor, si quieres, Sí, y Jesús lo tocar a un leproso, miren, lo toca y le dice, quiero. Hermosísimo, ¿no? Hermosísimo. sí. Y escucha, no sé si es en una oración que hay donde es como si Jesús dijera que no me digas cómo debo hacer las cosas, es como decirle al médico cómo haga la cirugía o cómo haga el procedimiento y así no debe ser. Claro. Gracias. Gracias, Marisol. Karin, activa tu micro, por favor. Sí, ya como que un poco también se ha ido respondiendo la pregunta que quería plantear o el comentario en cómo Jesús es el único capaz de devolvernos la dignidad, ¿no? Volvernos ser humanos ante nosotros mismos y ante los demás. Esa satisfacción, esa necesidad solamente se cubre con Él, ¿no? Nadie más. Y bueno, y sobre el hecho de que a Jesús tenía fanáticos y discípulos, que de repente el 99% lo seguía por los beneficios, como decir,
salvando las distancias, no era amor al chancho, sino los chicharrones, ¿no? Sí, O sea, lo exacto. seguimos porque me sana, me cura, pero en mi vida personal, en mi vida sigo siendo lo mismo, ¿no? Y bien por mí porque recibo beneficios, pero no tengo ningún compromiso, ninguna conversión. Y esa parte a mí me crea un poco de una paradoja, ¿no? No se lo digas a nadie, pero ve a dar testimonio, o sea, ¿cómo es eso, no? No, No se lo Karin, digas a nadie, pero ve a dar testimonio. Es que yo excelente. ya encontré la respuesta, ¿no? A ver, Yo encontré, con mi propio análisis, encontré la respuesta de que, o sea, no lo digas como un chisme, ¿no? No lo repitas sin sentido, como palabras o hechos que podrían ser, no sé, fantásticos, no. Dale la forma y la prudencia para reconocer que es un milagro de Dios, que tú has sido dignificado para poderlo recibir y que eso te convierte en una persona nueva. Ya eres a partir de ese milagro una persona nueva y ese es el testimonio que tienes que dar. Yo ya no soy el leproso de antes, yo soy una nueva persona y doy fe de mi Dios, ¿no? Ese es el testimonio que es claro. en Sí, hechos, no en palabras ni en chismes, se sí, podría Karin, decir, ¿no? está perfecto. Solamente le añadiría nada más, porque está clarísima tu idea, le añadiría solamente algo, y es que, miren, en estos momentos estamos viendo a un Jesús que le dice a las personas, no se lo digas a nadie, pero luego Jesús va a decir, vayan y díganlo, y den testimonio mío, sean testigos míos, pero se dan cuenta que es otro momento. Cuando Jesús te encarga a ti, a mí y a todos, vayan y sean mis Sí. testigos, es a partir de la resurrección, no antes. Miren, Ah, ya. antes, ya, esa es la diferencia. Antes Jesús te dice, te he ayudado, pero no se lo digas a nadie, porque no es el momento. ¿Cuál va a ser el momento? A partir de la resurrección. ¿Pero por qué? Porque la resurrección ilumina y explica todo. Ya no hay misterio. ¿Quién es Jesús? Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Jesús es Dios, Jesús ha resucitado, Jesús vino a enseñarnos el camino del amor y eso es el testimonio que tenemos que dar. Mientras tanto, en el camino ayuda a personas individuales y les dice, guárdatelo, guárdatelo, guárdatelo y en todo caso, como aquí, anda y agradece, de acuerdo a la ley de Moisés, anda al templo y dale al sacerdote la ofrenda que corresponde, de acuerdo a tu propia condición económica, ¿no? Porque les digo, no era una cosa fija, sino variable en función del bolsillo de cada uno. Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, también sobre cuando Jesús toca al leproso, ¿no? Esa enseñanza que da a la iglesia, ese carisma y que lo tienen, por ejemplo, las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa, de ir arriesgando tu propia salud por amor al prójimo, sacrificarte para ayudarlo, ¿no? A pesar de que puede implicar algún riesgo para ti. Claro. Y en base al comentario de Katia, esta lepra que se temía en esos tiempos, la hemos tenido en la actualidad con el COVID. Prácticamente se convirtió en una especie de lepra en el que nadie se quería acercar al otro, un temor generalizado, incluso personas de edad abandonadas por sus mismos hijos que no querían ir a verlos, en temor a que se contagien o a contagiarse a sí mismos o que se contagien ellos. Entonces hemos tenido una especie de lepra moderna y quizás hemos olvidado en parte esto que nos enseña Jesús, ¿no? En el acercarse al otro. Y que ciertamente ahora que ya queda más que demostrado, porque ya estudios recientes han descubierto que incluso los vacunados tienen prácticamente casi la misma chance de contagiar que un no vacunado. No, la vacuna no es para, o sea, no era para eso, digamos. Y bueno, otras cosas en cuanto a la vacuna, ya se está descubriendo las mascarillas, también la ineficiencia de las mascarillas, sobre todo las quirúrgicas. La KN95 reciben una protección, pero es marginal también. Pero bueno, digamos que hemos pasado por una época que quizás no le hemos sabido manejar de acuerdo al Evangelio. Bien, Y gracias. recién se estaba conociendo al virus.
Y también los médicos y enfermeras pasaron a ser los ángeles, ellos eran los que veían, ¿no? Marisol, Pienso que con respecto a lo que acaba de decir nuestro hermano Augusta, y algo que me gustó mucho cuando dice Jesús toca al leproso, ¿no? Entonces para él todos somos iguales y no tiene escrúpulos. Y pues yo creo que esto también es como una lección de vida, porque hoy por hoy incluso en la iglesia uno puede mirar que hay como estigmatización. A veces se notan mucho los estratos y en el momento de desearnos la paz, uno mira como en las bancas las personas que representan un cierto estrato social, es como que les da ese escrúpulo de darle la mano a una persona de una situación vulnerable porque pues todos asisten a la Eucaristía. Pienso yo, no sé si sea algo incoherente. Gracias. Ujú. Vale, vale, Marisol, gracias. Y miren, yo marqué al final, él, Jesús, se retiraba a lugares desiertos para orar. Eso lo hemos visto ya la semana pasada también, ¿no? Sería exagerar decir Jesús se retiraba al desierto, pero sí está mucho más claro y más fino y más real que se retira a lugares desérticos y entendemos perfectamente el significado del lugar desértico en la medida en que conversamos el otro día, el martes pasado, ¿no? El lugar desértico es ese lugar que sobre todo tiene, por un lado, la característica de desierto en el sentido bíblico, ¿no? Que te da a la vez el silencio exterior que necesitas y donde puedes producir el silencio interior para dialogar con Dios, ¿no? Quería resaltarlo porque aquí otra vez aparece. Manuel Pablo, Diana está levantando la mano. Adelante, Diana. Sí, quería hacer como una comparación con la perícopa anterior y con lo de ahora, ¿no? Porque quizás un leproso es una persona visiblemente marginada, ¿no? Pero también, o sea, uno no podía tocar un leproso, en Levítico estaba, ¿no? En la ley, no podía hacerlo, porque ya se volvía impuro. Así Pero es. tampoco no podía estar asociado con pecadores, porque también estaba impuro. Y al comienzo, Simón le dice, apártate de mí, que soy pecador. Pero acá Dios no aparta de sí al hombre por su condición de pecador. Es más bien lo está llamando. O sea, no quiere que seas inmaculado para que te llame a una vocación. Y acá también no te hace marginal como estaban marginados los leprosos, porque los está incorporando a su reino. Y a pesar de que eso no estaba en la ley, pero Él está haciéndonos la ley del amor, ¿no? Incorporar a esas personas. Entonces, sentirnos igual, ¿no? Como Simón, Pedro, como leproso, y como seguramente, como están haciendo una unidad del capítulo 5, seguramente va a haber una relación en todo esto, ¿no? Qué lindo, Diana, muchas gracias por esta participación. Y creo que Diana nos invita a todos a pensar y quiénes son los leprosos de nuestro tiempo, ¿no? Ya Augusto hizo una referencia al COVID, pero y en general ya pasó el COVID, gracias a Dios. Pero todavía hay, entre comillas, leprosos, esos marginados, esos apestados, que no son apestados en general, sino para mí, yo en mi forma de ser y mi forma de actuar, en mis prejuicios, tiendo a marginar a algunas personas por la ropa que usan, por el aspecto que tienen, por la tendencia que tienen. Vale de reflexión. Lindo punto. A ver, avanzamos otro poquito. ¿Quién pudo perdonar los pecados? Esto está en Lucas, pero también en Marcos y en Mateo. ¿Alguien desea leer la pericopa? Yo, Katy, Ok, ella está adelante. ¿quién pudo perdonar los pecados? Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley.
llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a casa, alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Gracias, Ayacé. Qué linda lectura también esta, ¿no? Hay varias cositas que comentar. Esta perícopa ya la hemos leído bien parecida en Marcos y en Mateo. Esto de que como hay tanta gente y no pueden entrar con la camilla, los amigos del paralítico abren el techo, que era un techo de estera, ¿no? Abren el techo y por ahí lo descuelgan. Y al ver esto, Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué cosa es lo que ve Jesús? He marcado en amarillo: al ver su fe, Jesús le dijo, al ver su fe. Yo quisiera detenerme un momentito ahí, por favor, y luego ya en otra cosa que quieran comentar, pero concentrémonos en eso. ¿La fe de quién ve Jesús? Cuando dice la redacción, al ver su fe, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fe ve Jesús? ¿Ve la fe del paralítico o ve la fe de los amigos que lo descuelgan por el techo? De los amigos. Claro, claro, se dan cuenta, hermanos. Porque en otro caso, como el que acabamos de leer, lindo es el leproso que le dice: Señor, si quieres, límpiame, si quieres, purifícame. Y Jesús dice: quiero. Tocando le dijo: quiero. En este caso, no es el paralítico que le dice: Señor, ayúdame, cúrame, perdona mis pecados. No. Por lo que leemos, son los amigos. No sé si estoy yo exagerando o si están de acuerdo conmigo en la lectura. O sea, De ya acuerdo. no es la fe del enfermo, sino es la fe, en este caso puntual, de los amigos del enfermo. Y entonces, si esto es así, ¿a qué nos lleva a pensar inmediatamente? Y la oración de intercesión. Claro, Katia, excelente. Miren la fuerza cuando rezamos por alguien. Entonces, cuando nosotros rezamos por alguien, hay hermanos que dicen, hermanos que tienen una fe media floja y no entienden y dicen: eso no funciona, ¿no? En todo caso, que uno pida por uno mismo. Pero no, miren, el Señor nos enseña y el Evangelio nos enseña que también vale. O sea, yo pido por mí o pido por ti. Si yo tengo a alguien enfermo, yo puedo pedir por él, puedo pedir por ella. Y entonces, en ese sentido, hacer oración comunitaria por alguien, miren, ¿es bíblico o no es bíblico? Absolutamente sí, hermanos. No es un invento de la iglesia, no es un invento de algún cucufato loco, no, es absolutamente bíblico y lo vemos acá clarito. Sobre eso quería reparar, pero luego, a ver, los comentarios que ustedes quieran, lo abrimos, ¿no? ¿Comentario? ¿Pregunta?
Que luego en el siguiente párrafo dice, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Dicen los escribas y fariseos, ¿no? ¿Quién es este? Blasfemia. ¿Quién se atreve a decir yo perdono los pecados? ¿Quién eres, compadrito, para perdonar pecados? Y eso lo hace solo Dios. Y es muy interesante detenerse, ¿no? Porque si es solo Dios quien perdona los pecados, entonces ¿quién es Jesús? O es un farsante o es Dios. Y Lucas, elegantísimo como es, ya nos presenta el concepto, ¿no? Jesús es Dios, porque solo Dios perdona los pecados y Jesús perdona los pecados. Lógica aristotélica pura. Muy fino, ¿no? O sea, se lee, pero no es nada complicado darse cuenta, pero les digo, hermanos, si lo pasamos rápido no nos damos mucha cuenta, pero mira, nos detenemos y cómo tiene tanta fuerza. Solo, bien dice el maestro judío, solo Dios perdona los pecados. Pero si Jesús perdona los pecados, ¿quién es Jesús? ¿Se dan cuenta? Directa, lógica. Y luego entonces cuestionan a Jesús. Y Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿O qué es más difícil? Perdón. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Definitivamente es más fácil hablar que hacer, ¿no? Entonces, miren la encrucijada. Es más fácil yo decir tus pecados te son perdonados, pero anda a ver que se levante y camine. Entonces Jesús como que se complementa, ¿no? Y a lo primero que es tus pecados te son perdonados, añade y dice, levántate y camina, y el hombre se levanta y camina. Entonces, detrás de esta perícopa hermosa y delicada, Lucas nos va revelando quién es Jesús. Y cocacho para el que me diga Jesús es el Mesías. Cocacho para el que me diga es el Hijo de Dios. No, Jesús es Dios. Cada vez más claro y cada vez más fuerte, y con Juan ya definitivamente, ¿no? Porque Juan lo dice desde el principio de su evangelio. Al comienzo era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. No dice era el Hijo de Dios. Entonces, ya lo tocaremos en otro momento, pero esto de decirle a Jesús Hijo de Dios es una figura muy humana. O sea, en mi cerebro humano limitado no entiendo, pues no entiendo, ya es el Hijo de Dios, pues ya hasta ahí llego, ¿no? Pero hermanito, no te limites. Deja que como Juan tu cerebro vuele, que se quite de la jaula del pensamiento y que vuele. Jesús es Dios encarnado. Y bueno, inevitable comentarlo, pero es tremendo tema. Pero lo vamos a seguir viendo, a cada rato se va a seguir viendo, pero acá es inevitable también decirlo, ¿no? ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Y Jesús perdona pecados? Repito, entonces, ¿quién es Jesús? Y Lucas no se mete, ¿no? Le va a dejar a Juan que le encargo después. Juan viene después y que lo aclare del todo, ¿no? Pero son geniales estos autores inspirados. Y luego miren cuando Jesús dice, levántate y camina, y dice, y el paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Levántate. Otra vez el verbo que en castellano es tan simplón, pero que en el griego evangélico es maravilloso término. Levántate. Léase, vuelve a la vida. Se levanta Lázaro de la tumba. Se levanta el hijo pródigo cuando estaba en su peor momento, abandonado por esos campos extranjeros. Se levanta y vuelve a la casa del Padre, ¿no? Y aquí el paralítico, levántate. Esa orden de Jesús. Y esa orden que nos dice Jesús a nosotros hoy. Hermanita, hermanito, hoy que estás en esta reunión hablando de este tema, levántate. Vuelve a la vida. Pero Señor, si estoy vivo, ¿qué vivo? Estás medio dormido, medio adormitado, estás medio soñoliento, estás medio distraído, ¿no? Levántate, vive consciente, vive vigilante, vive atento, vive por el otro. Levántate, ¿no? Tremendo verbo, es maravilloso.
Pero en fin, a ver, les doy la palabra porque yo me doy por hablar y no los dejo. Bonitos. ¿Algún comentario? A ver, si no, Aquí en esta pericopa estamos viendo, creo, por primera vez ya que menciona a los fariseos, ¿no? Digamos, ahí está, fariseos y los doctores de la ley. claro, ahí Y hay una mezcolanza de la patada, ¿no? claro, pero aquí también ya estamos como en cierta forma ya viendo ese conflicto que ya va a haber entre Jesús y las autoridades, ¿no? Claro, mira, perdón, quiero marcarlo. Tú has dicho bien, Katia, conflicto entre Jesús y las autoridades. Pero ojo que los fariseos no son autoridades. Los que son autoridades son los saduceos. Y acá hay una mezcolanza de la patada en el pobre cerebro, digo, con todo respeto, ¿no? Pero de Lucas, de Mateo, de Marcos y del propio Juan. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo que ellos escriben ya no existían saduceos, pues. Entonces, cuando ellos quieren referirse a la autoridad, le ponen el nombre de aquellos que vivían con ellos, que eran los fariseos. Porque los saduceos desaparecen con el templo en el año 70 y los evangelios se escriben después del año 70. Entonces, cuando está Lucas en el año 90 escribiendo este texto, no hay saduceos. Han desaparecido. Han desaparecido porque desaparecen con el templo. El templo de Jerusalén se destruye en el año 70 y chau, saduceos. Chau, desaparecen. Entonces, si yo quiero referirme en el año 90, 20 años después, a esas autoridades judías, los llamo fariseos cuando no son. Ya volveremos, ¿no? Pero les digo, lo he estudiado por todos los ángulos este tema y todavía hoy escucho incluso sacerdotes católicos que confunden al fariseo con el saduceo y no son lo mismo. Y yo defiendo al fariseo sin ser judío, pero es que tenemos que ser justos con la verdad, ¿no? Fariseo era Pablo, por ejemplo. Por ejemplo. Fariseo era Nicodemo, por ejemplo. Y en fin, ya lo podremos tocar más. Augusto está pidiendo intervenir. Adelante, Sí, Augusto. pero también existe la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino es probablemente que haya habido muchos fariseos, no, obviamente no todos, pero muchos o algunos fariseos que por seguir al pie de la letra de la ley, dado que ellos estimaban mucho seguir al pie de la letra de la ley, hayan estado en contra de Jesús, porque esto prácticamente viola uno de los salmos, ¿no? Me parece que habla de esto, Salmo 110, de que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, por ese estricto cumplimiento de la ley, les parecía que blasfemara. Es muy probable que haya sido así, que los escribas y los fariseos en este caso hayan estado en contra. Quizás decir los fariseos no sería lo correcto, sino algunos fariseos, ¿no? Eso es En así, todo caso. de acuerdo. Sí. De acuerdo, Augusto, con tu precisión. Algunos fariseos podían preguntarse, no todos. Eso sí, totalmente de acuerdo. No podemos cerrarnos ni en un extremo ni en el otro. Porque miren, en el tiempo de Jesús se estima que habían 2000 fariseos. Más menos, pero es un número redondo, 2000 fariseos. Y lo que yo he leído de fuentes judías impecables es que los 2000 pensaban diferente. Incluso dicen, hay una broma entre judíos que dicen, ahí donde hay dos judíos reunidos hay tres opiniones. Para que vean ustedes los discutidores que son. Que dos judíos se pongan de acuerdo. No sé si ustedes han visto, recordarán de hace años, una película que fue maravillosa, El violinista en el tejado. Si no la han visto, bueno, no sé si está en YouTube, el otro día la buscaba, ya no la encuentro, pero está a la obra de teatro. Es una maravilla de película, El violinista en el tejado. Una comunidad judía en Rusia. Es una maravilla. Pero bueno, hay un momento al comienzo de la película cuando hay dos judíos discutiendo por el caballo que uno le ha vendido al otro. Y es un vacilón porque confirma lo mismo, ¿no? Miren, dos judíos hablando, a ver, pónganse de acuerdo. Es imposible. Bueno, lo mismo pasaba con los fariseos. Ahí donde hay dos fariseos hay tres opiniones. Y si hay 2000, imagínense. Ahora, los fariseos no eran tan desordenados tampoco porque habían grandes corrientes. Y se ha estudiado con mucha profundidad que las dos corrientes fariseas imperantes eran una la de Hillel y otra la de Shammai, ¿no? Dos corrientes. Como que decir, como dos partidos, ¿no? Derecha, izquierda o una cosa así. Pero
que eso no nos simplifique y nos diga, entonces o eres de Hillel o eres de Shammai. Por ejemplo, el maestro que tuvo Pablo de Tarso, que lo cuenta él mismo, dice, yo me formé a los pies de Gamaliel, ¿no? Tremendo. Gamaliel, ¿quién es Gamaliel? Es un tremendo maestro fariseo, maestro de Pablo de Tarso, nada menos. Bueno, Gamaliel viene a ser nieto de Hillel, que es el padre de una de las corrientes fariseas. Pero el otro maestro es Shammai, y eran totalmente opuestos, ¿no? Por ejemplo, mientras que los fariseos de la línea de Hillel aceptaban la vida después de la muerte, los fariseos de la línea de Shammai la negaban totalmente, igual que los saduceos, por ejemplo, ¿no? Mientras que, por otro lado, porque no es que sean unos más liberales y los otros más rígidos, porque mientras que los, entre comillas, liberales, que les digo no está bien calificado, los de la línea de Hillel, que aceptaban la vida después de la muerte, ellos aceptaban el divorcio. Y los, entre comillas, cerrados, lo negaban absolutamente. O sea, eran liberales en un detalle y conservadores en el otro y viceversa, ¿no? Es bien interesante estudiar esas corrientes fariseas. Es otro tema, pero simplemente lo menciono. Seguramente habrá oportunidad más adelante. Yo tengo textos interesantísimos que podríamos manejar para comprender mucho más en profundidad quiénes eran estos fariseos, quiénes eran los saduceos. Un detalle más nada más, ya que salió el tema, pero si ustedes revisan su Biblia, su Antiguo Testamento, antes que el Evangelio, o sea, antes de Jesús, yo los reto a que me digan dónde aparecen saduceos y fariseos. Doble contra sencillo que no están. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Cómo que no habían fariseos y saduceos antes en el Antiguo Testamento? No habían, pues. ¿Y cuándo aparecen? Aparecen a los finales ya. Aparecen a raíz del triunfo de los macabeos, menos de 200 años antes de Jesús. Ahí aparece la figura de unos y otros. Porque antes que eso, lo que sí encontramos en el Antiguo Testamento largo, son los sacerdotes de Israel, que eran los aronitas, los levitas. A ellos sí los encontramos. Pero ¿por qué encontramos fariseos y saduceos ya pegaditos a Jesús? Porque una revuelta judía, cerca del tiempo de nacimiento de Jesús, la revuelta judía, los macabeos, triunfan sobre los invasores griegos sirios, y al final de décadas de lucha los expulsan del territorio y entran triunfantes al templo, ¿no? Los judíos macabeos entran triunfantes del templo, y entonces los sacerdotes salen a recibirlos. Los sacerdotes tradicionales de Israel, ¿no? Salen a recibirlos felices, ¿no? Esa fiesta famosa del Hanukkah, la fiesta de las luces, con sus antorchas. El ejército judío ha recuperado la independencia. Entran, se acercan al templo los sacerdotes felices. Bienvenidos, hermanos. Bienvenido, anda, compadre, quítate, tú no eres quien para estar ahí. Yo he ganado esta guerra y yo pongo mis sacerdotes. Bueno, y esa es otra historia, ¿no? Entonces, los saduceos son esos sacerdotes impuestos por el ejército macabeo, judío macabeo, son esos sacerdotes, no son el pueblo sacerdotal tradicional que viene desde Aarón. Y les digo con absoluta seguridad, lo he estudiado un montón, y de fuentes judías sobre todo, ¿no? Que son bien interesantes. Tengo por ahí una tesis de un judío latinoamericano, que una tesis gordota es, que habla de estas cosas, es lindísimo, ¿no? Pero en fin, solamente para cultura. Pero bueno, estamos en la perícopa, el perdón de los pecados. ¿Quién es este para perdonar pecados? Si solo Dios perdona pecados. Me parece Manuel Pablo. que han dado un excelente alcance. ¿Sí? Manuel Pablo, hay una pregunta en el chat de una hermana que, como dijo, toda pregunta es válida. Aquí no hay pregunta chiquita, corta, alta, nada. Ella está preguntando es si Jesús, parece que quiere que le aclaren, Jesús no es el Mesías, no es hijo de Dios. Por favor, aclárenmelo, porque creo que se sintió un poquito confundida, ¿no? No, claro, lo que pasa es que, claro, el tema, les digo, es delicado, y hay algunos que somos más tiempo y otros que recién se suman, por eso me da miedo hablar, pero
La respuesta es, a ver, tratando de ser preciso, Jesús es el Mesías, sí, grandote, sí. El que diga que no está hablando rocas. Jesús es el Mesías. Jesús es hijo de Dios, sí. Jesús es hijo de Dios. Pero hermana, no es solo eso, es más que eso. Y esa sería mi respuesta. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Pero falta el decir con la misma firmeza, Jesús es Dios. Entonces, por favor, cero confusión y en todo caso, la persona que tenga la duda, me escribe al WhatsApp, porque esto lo hemos hablado antes, yo recuerdo más de una vez, ha habido bastante controversia o en todo caso posiciones, pero hay hermanos y hermanas que se incorporan y no quisiera confundirlos, ¿no? ¿Jesús es el Mesías? Claro que sí. Además, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Por supuesto que el entendido que le damos. Pero, sobre todo, Jesús es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. No es un ser distinto, sino ahí sí entramos en problemas con nuestro más preciado dogma como católicos, el dogma de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. Entonces Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Jesús, y Dios es el Espíritu Santo. Es Dios. No son tres distintos, es uno. Y es todo un tema enorme que al final lo aceptamos como dogma de fe. Entonces, ¿está bien decir Jesús es el Mesías? Claro que sí. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Claro que sí. Pero falta el añadido. Jesús es Dios. Y ahí está la Trinidad y ahí está el sentido del dogma, ¿no? Les digo, el tema no es fácil y antes lo había dicho, tengámoslo en la mente y poco a poco se irá aclarando y reforzando, pero es un paso en la maduración de nuestra fe. No dejar a Jesús solo como Hijo de Dios, que ya es hermosísimo decirlo. No, Jesús es Dios. Repito, está mi WhatsApp, el que quiera hacer la consulta directa, yo feliz, en la medida en que se pueda, y si no, poco a poco en el transcurso de las sesiones, vamos a seguir viendo, y cuando veamos a Juan mucho más, se va a seguir viendo el tema y se va a seguir aclarando, ¿no? Es un propio proceso de cada uno también, porque yo creo que al inicio choca, y como que rompe, oye, tengo un esquema en la cabeza y me lo destrozaste, ¿no? Eso es lo que no quisiera lograr, pero tampoco dejarlos en tomar lechecita, ¿no? Si ya te puedes comer tus frijoles, métele un bocado a los frijoles y después tomas tu sal de Andrus, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir entrando con alimento duro al estómago y ese es alimento más duro, ¿no? Poco a poco. Manuel Pablo, Diana quiere participar. Adelante, Diana. Sí, quería preguntar una cosita. ¿Los herodianos son los saduceos también? Porque cuando herodianos y fariseos se unieron para ponerle la trampa con relación al pago de impuestos, Claro. y ellos son los saduceos. Claro, aunque hay herodianos que no son saduceos, los herodianos son ese grupo dirigente cercano a Herodes, que es el rey, ¿no? El rey marioneta, ¿no? Claro, el poder. Claro, y los saduceos son de ese mismo grupo, esos que son nombrados, entre comillas, no me duele decirlo, pero falsos sacerdotes, ¿no? O sacerdotes advenedizos. No es el sacerdote, eso tenemos que tenerlo clarísimo, no es el sacerdote que viene de Aarón, no es el sacerdote de nuestro Antiguo Testamento, ese pueblo santo, esos hombres santos de Israel, no son. Estos saduceos son improvisados por la fuerza vencedora de los macabeos y Herodes y los herodianos, todos vienen de ese mismo grupito. Son ese grupito que poco menos de 200 años antes de Jesús cobran una importancia que cuando luego los romanos entran en el año 70 los mantienen porque se hacen
ayayeros muy amigos, sobornazos, y ellos tienen interés en mantener sus comodidades más que nada. El saduceo es una persona que no tiene mayor formación y con las justas aprende la Torá, contra los fariseos que estudian toda la ley, ¿no? Que implica la Torá más los profetas más los otros escritos. O sea, toda la Biblia hebrea la estudian a profundidad los fariseos. Los saduceos simplemente se limitan a los 5 primeros libros. O sea, hay un montón de detalle, pero un poco va por ahí. Claro. Lo otro que sí quería puntualizar, que me ha encantado lo que has hablado sobre esta perícopa del paralítico, ¿no? Tanto la fe de los amigos, que Dios solamente es el único que va a perdonar. Y me ha gustado mucho esta acción de levantarse, que dices que es volver a la vida, como Lázaro cuando le dice levántate. También a la niñita le dice levántate, ¿no? Pero también encontramos levántate, le dice a Jonás, y le dice, después de que la ballena lo arroja, Sí, como si fuese un cadáver porque estaba muerto, le dice, levántate y ve a predicar a Nínive. claro. Entonces, es volver a la vida, ¿no? Y Tienes acá lo razón. dice porque es levantarse, porque, claro, si está en pecado, si está vuelve a la vida, ¿no? Y eso es muy, muy hermoso, ¿no? Como con términos así nos dice más allá, ¿no, Jesús? Claro, Diana, qué lindo lo que dices una vez más. Y mira, trayéndolo a nuestros días, a nuestro momento actual. Lucas nos dice, levántate, hermano, levántate, hermana. Oye, pero yo camino. No, levántate, levántate como lo está explicando Diana, ¿no? Tenemos que levantarnos de esa manera. Qué lindo, ¿no? Miren, y sin querer queriendo, el tiempo nos ha recontravencido y no hemos terminado ni el capítulo 5, pero no importa, yo creo que el diálogo ha sido, mira, voy a marcar acá, porque ha sido un diálogo súper, me ha parecido súper rico. Vamos a marcar aquí para continuar en la próxima. El tiempo nos ha ganado, pero olímpicamente. Quizá alguno de ustedes quisiera hacer una reflexión final, Katia, no sé. Has roto la regla. Hemos acabado el día Sí, con capítulo. mucho palabreo. No, pero ha sido bueno porque han participado varios y qué bueno que se están soltando para hacer las preguntas. Como les digo, no hay preguntas difíciles ni fáciles, ni que uno diga, pues no, no, mejor no la hago, ¿no? Está bien. Pero no, muchas gracias, Manuel, por el alcance que nos has dado, cuánto hemos aprendido y sobre todo cuánta enseñanza rica que nos deja el Señor a todos nosotros. Ya saben que la fe de uno, ¿no? El Señor ve los corazones de cada uno. Miren, los amigos del paralítico que siempre recuerdo, eso son las oraciones de intercesión. Así que cuando alguien se te acerca o te pide una oración, es porque está confiando en ti, está pidiéndote esa ayuda y tú lo puedes hacer, hablándole al Señor de esa persona, ¿no? Y así, cuando nos dicen, ¿no? Oremos unos por otros también. Eso es muy, muy importante. Por todos los que estamos acá, por todos los que conocemos, nuestros familiares y todos los que nos conocemos, pero que el Señor sabe las necesidades de cada uno. Sobre todo Katia, por Manuel Pablo, ¿no? Para que permíteme, esté con nosotros siempre. sí, y permíteme un alcance nada más a lo que has dicho tan claro. Y es que cuando oramos y pedimos por nosotros o por otro, lo que tenemos que tener claro es que le pedimos al Señor, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Porque conozco casos que son de verdad que bien entristecedores, lamentables, de personas que dicen, no, yo le oré al Señor y no cumplió lo que le pedí, entonces le doy la espalda. Eso no es así, pues. O sea, yo le pido, Señor, te pedimos, pero haz tu voluntad, no la mía, no la nuestra, ¿no? Eso sí tenemos que tener bien claro cuando oramos, que sea la voluntad del Señor. Lo que nos enseña Jesús, ¿no, Padre? Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Eso siempre hay que tener claro. Y el ejemplo del leproso, ¿no? Si tú quieres, Señor, puedes curarme, puedes ayudarme, puedes, ¿no? Y él verá, Sí, y él verá cuál es el mejor momento para hacerlo, que su tiempo es otro que el tuyo, ¿no? Claro. solo nos queda confiar, ¿no? Como tú dices, la confianza y la fe. Y así es, en mar adentro, remar mar adentro, no podemos tener ese mar bravo, enfurecido, pero tenemos que ir y darle nuestro, digamos, sí al Señor, pero es la fuerza de Él la que lo va a hacer.
la que nos va a acompañar. Qué lindo, cómo de verdad yo me siento tan dichoso de que cómo han interiorizado los conceptos que hemos dialogado entre todos. Qué lindo, cómo salen de fácil ahora, ¿no? Bueno, Manuel Pablo, creo que entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer la oración de acción de gracias al Señor el día de hoy para darle las gracias, redundando las palabras? ¿Alguien desea